Capítulo 4. Y también interviniendo temprano. En todo ser vivo, aprender es un proceso sustancial con asomar al mundo por primera vez. Estudios muy recientes muestran que los niños aprenden de su entorno y guardan memorias inconscientes de ese aprendizaje en apenas horas tras nacer. Precisamente los primeros años de ese acelerado proceso en el que la adquisición de emociones, sentimientos, conocimiento, lenguaje, son el periodo de desarrollo que mayor atención está recibiendo la neurociencia y la psicología cognitiva y también en parte de las ciencias sociales, porque esta vez más obvio que durante este periodo se sientan las bases sólidas para la educación y las consecuencias para el futuro de la persona. Es el periodo que requiere también en una atención exista a la conducta del niño y en su caso realice una intervención temprana para prevenir, reducir o mitigar las consecuencias de cualquier entorno negativo y desde luego también para detectar síntomas que expresen procesos cerebrales y mentales neurobiológicos que impulsen u obstaculicen el proceso normal del aprendizaje y memoria. Un medio ambiente estable, estimulante y protector construye en el cerebro infantil los pilares sólidos para una enseñanza efectiva. Por el contrario, un medio ambiente adverso, castigador y estresante influye en el hecho impide el normal desarrollo de los circuitos cerebrales que permiten ese aprendizaje normal. Empieza a hablar conociendo conocimiento experimental y clínico acerca de, por ejemplo, los efectos de un medio ambiente estresante, familia social, en el desarrollo normal del cerebro de los niños, entre los que se encuentran al aumento constante de hormonas como cortisol y sus efectos neuronales negativos del hipocampo, área clave de los procesos de aprendizaje y memoria. Está claro que amenazas constantes y de cualquier tipo sobre el niño y que éste no pueda controlar en ninguna manera, bien sea porque viene infligida por los padres o porque el niño no tiene una madre, no tiene un padre o una madre que le sirva como paraguas o parayazos, afecten los circuitos neuronales de la amígdala y del hipocampo que acabo de mencionar y en consecuencia al desarrollo de los procesos emocionales y cognitivos. Los mecanismos que generan ansiedad disminuyen el proceso de atención y también consecuencias severas sobre el proceso de aprendizaje y memoria. También perjudican la maduración de los mecanismos corticales neuronales de inhibición, cuyo deterioro o retraso puede generar impulsividad. Es cierto que estos mecanismos más tarde en la vida de las condiciones sociales cambian, puede en parte ser relativos a través del desarrollo de esta estructura cerebral que madura tiempo después y que hace la corteza frontal. La idea central de la neuroeducación es detectar en el niño la déficit que afecta ese proceso de aprendizaje e intervenir a la aparición de estas conductas para modificarlas y en lo posible lo más temprano que se pueda. Cuando se habla de intervención temprana se dice entre las especialistas que un niño de 4 o 5 años ya no tiene edad verdadera temprana para detectar muchos síntomas, muchos déficits que expresan antes las intervenciones deberían realizarse adecuadamente antes de esa edad. Para los niños que viven en ambientes adversos y negativos, como pueden ser amenazas o castigos, cuanto años, 4 años sin hacer nada significa posiblemente un daño difícil de reparar, dado que esos son los años claves del desarrollo tras los cuales ya se ha cambiado mucha la arquitectura cerebral del niño y hoy
Todo ello cobra importancia sobresaliente cuando sabemos que se pueden mejorar estas alteraciones conductuales mediante tratamientos conductuales y no solo en estos casos de ansiedad o impulsividad, sino también en los casos de déficit de atención, la hiperactividad o el autismo no severo y otros síndromes. Así pues hay déficit de la conducta de algunos niños a unos niños pequeños que pueden ser rectificados con tratamientos conductuales si se detectan a tiempo. La persistencia de esos déficits pueden incluir los fallos de la conducta y en la educación, el aprendizaje posteriormente, tal en el caso de los niños nacidos con bajo peso o prematuros, que cuando más tarde de los se les compara con los nacidos a término, tienen mayor rendimiento escolar. Cuando estos dos grupos de niños entre 9 y 16 años fueron analizados para ver su nivel de comprensión de una fase oída, ambos activaron por igual las mismas regiones cerebrales que de comprensión del lenguaje. Sin embargo, según la complejidad de la frase del aumento, se comprobó que aquellos que habían sido prematuros muestran una mayor activación en el giro frontal medio, cosas que ocurrió en los niños nacidos a término. Esto indica que el prematuro requiere de mayor activación y reclutamiento de las redes neuronales más extensas que el nacimiento a término, y nos llevaría a la idea de que el nacido prematuro tiene defectos que, aun cuando fueran sutiles en las condiciones de la rutina de las enseñanzas en el colegio, bien podrían ponerse de manifiesto más tarde de una forma importante cuando las exigencias aumentan y el enfrentarse en tareas intelectuales en su vida profesional futura. También otros estudios han demostrado que un grupo de niños con bajo peso al nacer presentó después dificultades al aprendizaje de la aritmética, déficit que correlacionó con una reducción del tamaño de su surco interparietal izquierdo, área que, como acabamos de mencionar, está relacionada muy específicamente con las capacidades para la estimación de cantidades. Estos los fallos del desarrollo que, si pudiera detectarlo en los niños de modo temprano, podrían haber sido objetos de tratamiento por entrenamiento conductual. Todo esto también deja entrever la importancia de la educación individualizada. Si se encontraran las fórmulas que permiten que hacerlo fuera económicamente rentable a la sociedad. De hecho, ya hay algunos modelos económicos que, aun cuando todavía en discusión, proponen que cuantas más inversiones se haga en la educación en los años tempranos, mayor será el retorno de beneficios a la sociedad y más rico será ese país cara al futuro. En este punto hoy abierto, en los países más adelantados y que comienza a ser la importancia capital, de modo que hay un llamado muy actual que se expresa en las nuevas perspectivas neuroeducativas para intervenir de forma activa y prevenir y reducir todo efecto negativo sobre el cerebro de los niños al desarrollo, y ello requiere ser consciente de esta situación e instrumentos en lo familiar, lo social y lo político, a través de neutralizar dichos efectos negativos en posibles niveles de los padres, de la ayuda social en los colegios y el trabajo de potenciales nuevos neuroeducadores. De esto último también se habla en el capítulo 21 de este mismo libro, y lo mismo podríamos enseñar en niños con déficit alguno para la enseñanza en relación con la memoria, la lectura, la escritura o la matemática. En estas últimas en particular, en el capítulo anterior ya señalamos las capacidades de estimar grande y pequeño
y que aparecen muy pronto en los niños. Pues bien, está claro y que todo el mundo debe saber por evidente, sabe por evidente que hay otras capacidades matemáticas que son de aparición mucho más tardía, como calcular con exactitud magnitudes, es decir, la aritmética y resalta curioso que estos dos tipos de habilidades matemáticas tengan sustratos y localización diferentes en el cerebro. La primera capacidad para estimar y obtener los resultados aproximados pero no exactos. Por ejemplo, estimar si 10 es más grande que 2 se relaciona con el estímulo visual especiales. Estoy viendo un monto de cosas más grandes del momento de la misma cosa que también veo y depende de la activación de redes neuronales localizadas en la parte de ambos lóbulos parietales y de forma más específica en el surco interparietal, en tanto en la segunda, la habilidad para realizar el cálculo matemático exacto está relacionada precisamente con las redes neuronales asociadas al lenguaje y por consiguiente son estas áreas del lenguaje localizadas principalmente en la corteza frontal izquierda, las responsables de las funciones. Es a partir de estos hallazgos extraídos de la psicología, la neurociencia cognitiva y la neurotología, que siempre ha dejado complejos tanto a psicólogos como los maestros, de donde surgen las preguntas más actuales acerca de la enseñanza en la escuela. Déjenme que en este contexto de las matemáticas apunten algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué combinación de los dos códigos matemáticos producen los talentos matemáticos más genuinos? ¿Podría estos conocimientos ayudar a diseñar métodos capaces de ayudar y mejorar los estudios de las matemáticas? ¿Podría estos u otros muchos hallazgos ayudar a los niños con déficit en sus primeros pasos en la matemática? Sin duda se abre un nuevo desafío intelectual constante. Fin del capítulo 4.